alabanza y la adoración, amado Dios. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos guardas de todo peligro. Gracias, Señor, porque hay un propósito para nuestras vidas, Señor. Y gracias, amado Dios, por Casa Amistad y Restauración. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues toma tu lugar. Y pues bueno, vamos a empezar este tiempo. He titulado a esta predicación de regreso a casa. Pero antes de iniciar, quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 18. Amén. Amén. ¿Quién tiene un familiar que sea usuario en la casa de restauración? ¿Nadie? ¿No viene la familia? Bueno, pues qué bueno que no hay, porque vamos a ver sobre este tema. Bueno, pues estamos ahí en Deuteronomio 21, 18. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedecen, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Qué dice? Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad le aplaudirán. ¿Qué dice? Le apedrearán y dirá: así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. No vayan a agarrar piedras ahorita. Esto fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ves cómo Dios habla en la ley, que si alguno tiene un hijo rebelde, contumaz, ¿y qué crees que hay en la casa de restauración? Pura gente obediente. Pura gente, ¿verdad?, que está aquí porque le gusta alabar al Señor. Por eso no salen de la iglesia, por eso no salen de la casa, porque les gusta estar alabando al Señor. Y algunos que así han ido también, ¿verdad?, les gusta estar alabando al Señor. ¿Por qué tenemos que reunirnos el día domingo? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Y por qué algunos están en la casa de restauración? Vamos ahí al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. ¿Estás ahí? Hebreos 10, 25. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, o sea, el día del Señor. No debemos dejar de congregarnos. ¿Pero para qué nos vamos a reunir? ¿Solamente para saber que estamos vivos todavía? ¿Solamente para ponernos al tanto de las cosas que están sucediendo allá afuera? ¿Para qué debemos reunirnos o para qué debemos congregarnos? ¿Para qué? Para exhortarnos, para escudriñar la palabra de Dios, que sigue siendo vigente para pasar tiempo de adoración con Dios. Y bueno, ese es el propósito que hay en la casa de restauración. Bueno, porque aquí es una casa de restauración. Aquí trabajamos con las personas que tienen problema de adicción. Y la Biblia siempre nos va a enseñar cómo ayudar, cómo vivir bien. Y vamos precisamente a este texto de la Escritura que está en el Evangelio de San Lucas.
de Lucas. El Evangelio de Lucas. ¿Te pasas para adelante, Juan, por favor? Más para adelante, hasta donde están tus hermanos. Ok, Lucas capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas 15, 11. Cuando ya estés ahí, dices amén. Amén. ¿Cómo tiene el título tu Biblia? ¿Cómo dice? Parábola del hijo pródigo. Bueno, ahora ya no hay que apedrearlos. Ahora nada más hay que escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nos habla el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar tantito ahí la lectura. Nos habla el caso, ¿verdad?, de un hombre que tenía 2 hijos, un padre de familia que tenía 2 hijos. No nos dice la edad, pero nos dice que uno era mayor, y el que estaba pidiendo la parte de la herencia era el menor. No nos dice cuántos años tenía, pero no era un bebé, no era un pequeño, posiblemente podía ser un niñote, pero no era un bebé. ¿Y por qué le digo un niñote? Porque hace berrinche, porque exige. Si te das cuenta, Jesús nos está dejando en esta parábola una enseñanza. Jesús nos enseña cosas naturales para explicarnos cosas espirituales. Y aquí podemos entender la misericordia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y es por eso que se abren las casas de rescate. Y es por eso que se abrió Casa Amistad y Restauración. Y decimos, nace del corazón de Dios. Nace del corazón de Dios, porque aquí en esta parábola nos representa, ¿sí?, a cualquiera de nosotros, seamos el hijo mayor o el hijo menor. Y precisamente vamos a estudiar sobre esta parábola, qué es lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Este hijo menor, ¿sí?, nos titula aquí la parábola como el hijo pródigo. Fíjate lo que significa pródigo. Significa despilfarrador. ¿Conoces a alguien así? Que gasta lo que ha heredado de una forma, lo que ha heredado de una mal forma. El término pródigo tiene un significado muy importante en la Biblia y se utiliza para describir a una persona que es derrochadora o extravagante. La palabra pródigo proviene del latín prodigus,
que a su vez deriva del verbo prodigiere, que significa derrochador o desperdiciador. Y aquí vemos, en esta parábola se nos explica de una forma clara la gracia de Dios y la riqueza del Evangelio. Esto nos da una esperanza, ¿verdad?, para los que hemos vivido perdidamente. En esta parábola vamos a ver cómo Dios, como Padre, es justo, es Padre de justos y de injustos. También aquí vamos a ver que representan estos hijos. Cada uno de ellos tiene un carácter y un temperamento diferente. Aquí estaba viendo este padre, bueno, tiene dos hijos tan diferentes. Uno de ellos es reservado, rígido, sobrio, pero malhumorado con cuanto le rodean. Rígido como era, se adhería a las normas a las que había sido educado y difícilmente se apartaba de ellas. El otro hijo era inconstante, inquieto, impaciente y sin freno, vago y libertino, deseoso de la herencia para derrochar en cuanto cayera en sus manos. El segundo hijo representa a los publicanos y pecadores en un sentido más lejano a los gentiles. El primero a los escribas y fariseos. Y pues vamos ahí a desarrollar este texto. Ahí en el versículo 11 dice, también dijo, o sea, Jesús está narrando, ya no sabe, si tú ves en el texto, ha narrado dos parábolas sobre sobre la misma referencia a unas personas. Y aquí está narrando una tercera parábola para explicar. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Recuerdas que en las parábolas tenemos que encontrar cada uno de los elementos? ¿Qué significa cada uno de los elementos? Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. ¿Así dice en tu Biblia? Sí. ¿Verdad? Este hijo, ¿ves cómo va con ternura? No, él exige, dame. Ahí en Proverbios vemos, ¿no?, de la sanguijuela tiene dos hijas que solamente dicen, dame, dame. Y así es este hijo, ¿no?, como sanguijuela, solamente dame, dame. Y vamos a identificarnos, ya sea con el hijo mayor o con el hijo menor. Tienes que encontrarte en las escrituras. Y este solamente dice, dame. Ni siquiera puedes considerar o cómo ve, lo planteo, sino vemos que no tiene prudencia para hablar. Ocupa un tono de exigencia, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Reclama a su padre como si su padre le debiera algo. Muchas de las veces empezamos a reclamarle a los padres, ya no es si quieres, ahora tienes, ya no es si puedes, ahora me das, ahora me compras. En la casa de restauración muchos varones ocupan, ¿quieres que me quede? Cómprame tenis. ¿Sí? ¿Quieres que me aguante mis 3 meses? Cómprame un pantalón. ¿Quieres que me quede más tiempo? Quiero un teléfono. Y empezamos a exigir. ¿Y para qué es la restauración? Fíjate que muchas de las veces hacemos más daño como familia que ayudar. Y a veces por eso dice, no tienes visita, porque la familia te hace daño. Y como eres un niñote, bueno, un niño grandote, ¿sí? Dice el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No nos dice la escritura que el padre estuviera enfermo, que estuviera agonizando, que ya era tiempo de repartir la herencia, no. Pero este hijo reclama, pero este hijo quiere, este hijo exige, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre no se pone a discutir, le dio la parte de los bienes que le correspondía. Hizo una separación y el padre le dio. ¿Por qué el padre tiene que actuar de esta manera? ¿Por qué el padre no lo sienta? Miren que vamos a platicar, todavía es necesario que crezcas más, y no. Dice aquí la escritura que el padre le dio la parte de los bienes que le correspondía y hizo esta separación, esta división, lo que él consideró, y se lo dio. Imagínate al padre rogándole, no hijo, no te vayas, por favor,
Que es el caso de muchos, o de muchos que hemos pasado por la vida de alcoholismo y de drogadicción. Cuando digo que la familia hace daño, muchas de las veces no te deja hacer. No te deja esa libertad. Y muchas de las veces tienes que vivir la libertad y el libertinaje para que te caigas, para que la vivas, para que sientas. Fíjate que hay un manual que nos habla de codependencia. Y muchas de las veces nosotros, como padres, somos el obstáculo para que nuestros hijos, para que el familiar que necesita ayuda, pueda encontrarlo. ¿Por qué? Porque le evitamos todo. Como va a venir borrachito, quítale la silla, no vaya a tropezar. Que tenga su cerveza para que se la cure. Que descanse bien, que duerma. Y como el padre ha estado preocupado porque no aparece, cuando lo encuentra, lo premia. Pero vamos a ver qué es lo que en sí nos enseña la Escritura acerca de todo esto. Dios va a mostrar el amor que tiene para los pecadores, porque aquí están puros hijos, hijas de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que encontrar en las Escrituras. Bueno, porque este hijo quería la parte de los bienes, pues estaba cansado de obedecer a su padre. Y estaba deseoso de alcanzar la falsa libertad, porque eso es lo que el mundo ofrece. Esto es lo que el mundo ofrece. Una falsa libertad. Si pruebas esto, vas a ser libre, vas a ser feliz. ¿Y qué crees que pasa? Ataduras, ataduras, ataduras. El hombre no vive en la libertad. El hombre vive en ataduras. Y él cree que está viviendo la libertad. ¿Cuántas de las veces hemos encontrado personas viviendo en la calle pensando que iban a vivir la libertad? Y bueno, pues este hijo tuvo que encontrar algo parecido. También, bueno, pues deseaba escapar de la vigilancia de su padre. ¿Cómo molesta la voz del padre, verdad? Y ya es hora de ir a trabajar. Y échale ganas, si usted puede. Y muchas de las veces no nos gustan esas palabras, nos cansan. Un corazón herido, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Bueno, este hijo estaba engreído, creía que si su padre le daba la fortuna, la haría crecer. Y es el mal de los jóvenes llenos de orgullo, pensar que se la saben. Bueno, dice la Escritura que le repartió los bienes y el padre calculó lo que les correspondía. Versículo 13. Dice la Escritura, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuánto tiempo pasó? No muchos días, o sea, el necesario para hacer maletas. Vámonos para no regresar nunca más. No quiero regresar a la casa, estoy cansado de recibir órdenes. No quiero saber. Y pues juntó todo para no regresar y se fue a vivir la vida loca. Sí, juntó todo. Ahora puede creer que es libre y se va a vivir perdidamente. Imagínate que veas a uno de tus amigos que pide la herencia y que se la dan y que se va. Pues si traes dinero, pues que invites, ¿no? ¿Qué le vas a decir que regrese a la casa? Mientras que derroche todo, pierda todo. Y después, ¿cuántas de las veces mientras tenías, eras importante con la banda, con los amigos? Pero cuando todo se acaba, ya eres uno más, ya eres del escuadrón. ¿Sí? Entonces perdió, dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él compraba sin medir consecuencias, pensaba que eso no se iba a terminar. Muchos creen que toda la vida van a ser jóvenes. También esto va pasando. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
¿Sabes lo que es tener necesidad? ¿Sabes cuando falta? Después de haberlo tenido todo, y puedo decirlo con seguridad, que mucha gente ha tenido todo, viviendo dignamente, pasa muchísimo dinero por sus manos y de repente los encontramos en la calle, sin nada. Y este hijo, por vivir de esta forma, lo perdió todo, todo. Ahora no estaba con la familia, ahora no tenía dinero, porque decidió mal, vivió una vida de derroche. Fíjate, ahora nos encontramos pidiendo pan, no me invita un pan, no me regala un taco, cuando muchas veces ellos pudieron ser de bendición para muchos. Tienes que tener presente esto, de todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios te dé, no eres dueño de eso. Cuando tú le dijiste a Jesús que Él era tu Señor y que era tu Salvador, no eres dueño de nada. El dueño es Él. Y lo que tienes en las manos es porque Él te lo da para que lo administres, no porque seas dueño. Y cuando entendemos esto, vas a poder gastar bien lo que Dios te ha dado. Vas a poder ser de bendición para muchos. Dice el 14, cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle 15. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate, nosotros hoy lo podemos leer así, pero para un judío leerlo puede ser más escandaloso, porque para el judío el cerdo es un animal impuro. Es un animal inmundo. Entonces no podían ni tocarlos. Y ahora hasta los cuidaba. O sea, ha perdido la dignidad. El lugar de hijo de Dios. Ha perdido su identidad. Y por lo tanto, ahora lo que caiga es bueno. Personas que en algún momento tuvieron un buen empleo, hoy, ¿verdad? Cualquier cosa es bueno. Lo que caiga es bueno, solamente para sobrevivir. Y bueno, pues ya estaba cuidando cerdos, nos dice. Y aparte de eso, como había necesidad, quería comerse la comida de los cerdos. Bueno, antes se les daba sema, hoy ya nada más desperdicio. No hay alimento para los cerdos. Tortillas. Bueno, no, porque están caras. Sí, mejor las calentamos. Sí, entonces te das cuenta, aquí la escritura Jesús nos enseña que le pasó tanta necesidad que ahora quería comer la comida de los cerdos, viviendo de una forma que no era para un hijo de Dios. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo de un hacendado hombre está cuidando cerdos, el animal más impuro para los judíos. Aparte quería comer lo mismo que los cerdos, un hijo de Dios comiendo de la basura, deseando la comida de los cerdos. Vamos allá al Salmo 37. Salmo 37, versículo 25 y 26. Alguien que nos lo lea con voz fuerte. ¿37 qué? 37, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser que diga esto la Escritura cuando era un hijo y vivía bien y está mendigando la comida de los cerdos? ¿Cómo era posible que se diera eso si la Biblia dice que un hijo de Dios, un hombre justo, no puede vivir eso? Porque tomó una mala decisión. Y cada uno es responsable de las decisiones que tome. Versículo 17. ¿Quién me lo lee? ¿Ahí mismo?
Sí. Porque los brazos de los impíos serán... No, perdón, del... No, de San Lucas. No, Lucas. Sí, pero les... Sí. Y volviendo en sí dijo. Hasta ahí. Y volviendo en sí. O sea que antes estaba fuera de sí. Estaba viviendo como loco. Estaba como desquiciado, vivía fuera de sí. Por eso dice volviendo en sí. Está tomando conciencia. Hay un momento que nosotros empezamos a vivir fuera de sí. Y tomamos decisiones apresuradas. Y vamos a vivir la consecuencia de estas malas decisiones. Él, ahora que ya lo perdió todo, ahora que solamente puede comer la comida de los cerdos, volvió en sí. Y es por eso que muchas de las veces se te tiene que dejar ir. Como padre, muchas de las veces tiene que dejar ir al hijo. Adelante, viva. Porque va a llegar el momento donde él tiene que volver en sí. Muchas de las veces nosotros queremos evitarle ese dolor porque el amor nos mueve. Porque este amor nos mueve y no queremos que sufra. Y antes de que siga viviendo una vida de desenfreno, antes de que llegue a la basura, queremos evitarlo. Y entonces nos llevamos a las casas de rescate, a los anexos, a los grupos, a las clínicas, para que se evite todo esto. Pero muchas de las veces lo único que estamos ocasionando es prolongar el sufrimiento. Tiene que tropezar, tiene que caer, tiene que sufrir. Este hijo, cuando ya todo lo había perdido, cuando ya veía que no era la forma correcta, que no había cumplido lo que él había soñado, entonces hasta ese momento volvió en sí, dice la Escritura. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo creo que muchos de los que se van de la casa dicen: ¿cuántos en la casa de restauración tienen abundancia de pan y de la ideal? Y yo aquí, ¿verdad? Y yo aquí, padeciendo el hambre. Este hijo, bueno, pues estaba padeciendo el hambre. ¿Qué había en su casa? Pues dice que hasta los jornaleros, los empleados, comían mejor de lo que él estaba pasando. O sea, ¿cómo era posible? ¿De qué momento se equivocó? ¿Dónde salió y surgió esta mala decisión? Y tienes que tomar un momento en tu vida decisiones. Y el Señor nos llama a tomar decisiones. Dice la Escritura que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y precisamente es ahí donde pedimos dirección, cómo movernos, hacia dónde voy. ¿Es tiempo de salir o tengo que seguir esperando? Y el Señor se va a encargar de todo esto, pero tiene que ser entre Dios y tú. Este hijo no consideró a Dios ni a su padre y se fue a vivir perdidamente. Y nos dice ahí la Escritura: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me recuerda a uno de los jóvenes que estaba en la casa de restauración hace tiempo y él se salió de su casa bien enojado, esperando que la mamá saliera atrás de él y le dijera: hijo, no te vayas. Y la mamá lo dejó ir. Dice él que estuvo vagando casi toda la noche y en la madrugada a las 5 de la mañana llegó ahí cerca de la casa, vio que su mamá prendió la luz y se acordó que a esa hora su mamá ponía el café y los frijoles. Y entonces dijo: pero ¿cómo voy a tocar? ¿Cómo me voy a ver si toco la puerta? Va a darse cuenta que me rendí y ella va a ganar. Y no tocó a la puerta. Y entonces estuvo vagando y pues antojándoles de aquellos frijolitos, aquel cafecito caliente y aquel temblando de frío, pero el orgullo no le permitió. Muchas de las veces tomamos esa actitud. Y bueno, pues este hijo sabía que en la casa del padre había todo, pero él, por esta mala decisión, prefería vivirla. Pero bueno, ahora ya volvió en sí. Cuando estás fuera de sí, pues actúas como loco. Son momentos en los que nada ni nadie te hace cambiar de opinión. Te crees sabio, lleno de soberbia, luchas por mostrar que tú tienes la razón. Pero llega un momento en que vas a quedar avergonzado. Y si sigues en ese camino, o bajas el orgullo, o pides perdón. Versículo 18. Hasta aquí él toma una decisión. Dice: me levantaré e iré a mi padre.
Pues no que saliste corriendo a sacarse rápido tus cosas y lo más pronto posible porque no quiero volver a verlos. Dicen los hombres, es que mejor me caso porque ya no los aguanto. Hombres y mujeres. Y después, ¿me das otra oportunidad en la casa? ¿Verdad? Volviendo en sí. Entonces aquí este hijo regresa, o sea, piensa que el discurso que le va a decir a su padre, o sea, no me despedí bien, no fue lo correcto, estoy viviendo las consecuencias, la necesidad. Además había un hermano en la casa, ¿cómo lo va a esperar el padre? Dice el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, ya tiene el discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es consciente que él no ha honrado a su padre, él es consciente que no lo ha honrado, que no ha honrado a sus padres. La Escritura dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero él lo sabía, pero no lo aplicó. Por eso sabe que le ha fallado. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, o sea, por lo menos voy a comer bien, voy a tener descanso, ya no como hijo, ¿verdad? O sea, el hambre lo llevó a tomar una decisión también. Muchas de las veces el orgullo, ¿verdad? Me recuerda cuando, bueno, en mis tiempos, cuando jugábamos las maquinitas, bueno, no fui de maquinitas, pero te sales a la calle y te mandaron por las tortillas porque urgían, y en las maquinitas, cuando ves ya llevas hora y media. ¿Cómo regresas a la casa? ¿Qué le vas a decir a la mamá? ¿Verdad? Estás pensando. Es que la de la tortillería estaba platicando y no me despachaba. ¿Verdad? Entonces, pues ya ni modo, pues ya en un momento, pues ya con el hambre, pues regreso, pues ya que lo que me toque. Pero ya estando adentro, ya con tus cuerazos, pero ya contento, con la panza llena. Bueno, este hijo pues sabía la necesidad y pues tiene su discurso. Ya no quiere lugar de hijo, porque sabe que él lo dejó. Pero dice, aunque sea como un jornalero, pero voy a estar bien. Versículo 20. Dice, y levantándose. Fíjate, esto es impactante porque aquí Jesús muestra el amor que Dios Padre tiene para con sus hijos. Porque le has fallado a Dios, porque te has equivocado, porque has tomado malas decisiones, aún en la casa de Dios. Porque has hecho lo malo. Pero fíjate, en un momento, cuando este hijo toma una decisión y llega a la casa, dice, y levantándose vino a su padre. Y veo el amor ágape de Dios. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dice la Escritura que estaba lejos. ¿Cómo estaba viviendo ese hijo? ¿Se había vivido de alguna forma desenfrenada? ¿Cómo lo podía ver? No venía con ropa limpia, no traía la misma ropa. Pero ahora vemos que este hijo regresa finalmente a casa. Y yo no sé, pero me imagino que venía andrajoso, venía sucio. No venía ni peinado, venía mal. Pero ¿cómo el padre lo pudo identificar? Porque dice la Escritura que lo vio a lo lejos. O sea, esto me enseña que es la misericordia de Dios, que Dios siempre está viendo cuándo va a regresar aquel hijo que un día le confesó como el Señor de su vida y que se fue a vivir perdidamente. Y el padre está esperando, porque así nos dice la parábola, que este padre estaba esperando y volteaba todos los días, seguramente diario volteaba hacia el camino. Algún día regresará mi hijo. Y fíjate que cuando lo ve, porque dice que lo ve a lo lejos, él pudo haber visto solamente la silueta, pero conocía su caminar, conocía su andar. Tal vez su ropa andrajosa no. Y dijo, ese es mi hijo que regresa a casa. Es ese hijo que regresa a casa, cansado, hambriento,
desnutrido. Pero el Padre no ve todo esto, solamente le mueve el amor. Dice ahí, vamos a volver a leer, dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con el corazón, dar con el corazón, y fue movido a misericordia. Dice, y corrió el padre. El padre corrió hacia su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Y este hijo venía andrajoso, venía sucio, venía mugroso, venía maloliente. Pero el padre no le importó porque era su hijo, porque él sabía lo que valía. Posiblemente en la calle te han rechazado, porque ¿cómo vas? Cuando pasas cerca de la gente, hueles a alcohol, hueles a marihuana, hueles a droga, hueles a sucio. Y la gente te rechaza y se hace a un lado. Muchas de las veces he visto que algunos indigentes se acercan a pedir un taco a los puestos. ¿Y qué hace la gente que está comiendo? Vete de aquí. No me estés molestando. Y el comerciante, por cuidar a sus clientes, quítate de aquí. Lo hacen a un lado como si no fuera una persona. Pero este padre sabe que es su hijo y ve el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que aunque regresemos llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de suciedad, el padre, dice, corrió a su encuentro. No esperó a que llegara. Y el padre lo abraza y lo besa porque es su hijo. Y porque tú eres hijo de Dios, el Señor te ha estado esperando. Amén. Y el Señor ha querido manifestarte su amor, y este es el amor ágape. El amor sacrificial. El amor que se da totalmente. Este es el amor de Dios. Te lo ha mostrado de muchas maneras. Fíjate, este hijo regresa a la casa, ¿verdad? El padre no, cuando lo abraza, pues a lo mejor sintió puro hueso. Pero era su hijo. A lo mejor el padre no se percató de cómo olía porque hasta lo besó. Porque no necesitaba la nariz, necesitaba el corazón para sentir que era su hijo. Fíjate que cuando estaba haciendo este estudio estaba reflexionando, ¿cuántos padres se han quedado esperando a su hijo? Y a veces ya no regresa. Recuerdo a la mamá de Lalo cuando me dijeron que Lalo había caído al canal y se había ahogado ahí. Tenía 15 días que había pasado esto y fue lamentable esta situación. Ella esperaba que algún día su hijo regresara. La mamá de Andrés, cuando me dijo, es que esperábamos que llegara a casa y lo encontraron tirado, inconsciente, y orábamos para que el Señor lo sanara, lo levantara, y el Señor decidió llevárselo. Pero ella esperaba a su hijo. Y quiero decirte que no es una amenaza ni es para que te espantes, pero sí tienes que ser consciente que tu familia te está esperando. Y que estamos orando precisamente para que el Señor haga en ti un cambio en su vida, en la vida de tus padres, en la vida de tus hermanos. Pero que sepas que te están esperando, que tienes que restaurarte. Es impresionante, ahí dice, y fue movido a misericordia. El amor movió a este padre. El amor no le permitió esperar un minuto más, sino corrió para abrazar a su hijo. Entonces puedes sentirte amado de Dios. Pero te decía que hay otra postura, y aquí te tienes que identificar. Ahí en el siguiente versículo, en el versículo 22 al 24 dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Bueno, era lo que la palabra que se traducía, pero en nuestros días diría el padre, saquen el mejor traje y pónganselo. Pero también pensaba, ¿y si te vas otra vez y lo vendes para el punto? Bueno, este hijo no, ¿verdad? Porque a veces los padres luego compran a los hijos, ¿y dónde crees que terminan? Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Fíjate que cuando está hablando aquí, está hablando en un sentido espiritual. Vístanle de santidad, porque el Padre, Dios, dice, es mi hijo. Vístanlo de santidad. Él es santo, Él es mi hijo. Él no puede estar andrajoso, Él no puede estar con necesidad, Él no puede estar con carencias, Él es mi hijo.
Y es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y pongan un anillo en su mano. El anillo representa autoridad. En la época de Jesús, bueno, todavía hay lugares donde el anillo lo ponen para sellar la firma, ¿verdad? Para los documentos importantes. Y el padre dice, sí, estaba perdido, estaba afuera, pero él toma otra vez la autoridad de hijo, porque está en casa. Impresionante, ¿no? La autoridad que Dios nos da, que hasta los demonios se sujetan cuando está un hijo del rey. Fíjate, es impresionante cuando no conocías de Dios, te hablaban del Chucky y te espantabas. Veías la película del Chucky y levantaban los pies, no pensaba que estaba abajo de la cama, no, abajo del sillón. Pero cuando tomas la autoridad de hijo de Dios, tú pasas y los demonios a un lado, porque va a pasar un hijo del rey. Y saben quiénes son los hijos de Dios. Entonces, el padre le dice al hijo, le dice a los siervos, pónganle un anillo, revístanlo de autoridad. Él tiene autoridad, él es mi hijo. Y dice, y calzado en sus pies. ¿Cómo llegó? Descalzo, pónganle unos zapatos. No, en la casa le decimos póngale chanclas, en chanclas, pero no, aquí el padre dijo póngale calzado, digno. Bueno, porque también hay buenas sandalias. Sí, no cualquiera. Chanclas, ¿verdad? Y fíjate el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando llegamos a la casa. Ahora que sus pasos sean seguros, que ahora camine bien. ¿Has caminado entre piedras? Bueno, los que estamos acostumbrados a tener zapato, si caminas en la grava es muy molesto, estás brinque y brinque, ¿verdad? A veces en la arena puede ser molesto. Estaba en Panamá, los niños de allá caminan descalzos y juegan fútbol descalzos, están acostumbrados a eso, nosotros no. Pero aquí era el hijo de una persona importante y tenía buen calzado. Entonces el padre dice, póngale calzado en sus pies. O sea, lo quería ver bien porque era su hijo. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Imagínate, el becerro gordo no podía hablar, sino le iba a decir, ¿yo por qué? ¿Yo qué culpa tengo de que haya regresado? ¿No? Pero te das cuenta de este amor. ¿Cómo crees que haya estado ese padre mientras el hijo no estaba en casa? Sabes que muchas de las veces platico con los padres, con las madres de los que están en la casa de restauración, y ¿sabes qué es lo que escucho? El dolor que hay en ellos. Que muchas de las veces dicen las madres de familia, no puedo dormir porque mi hijo no está en casa, no puedo descansar, oigo una patrulla y ya estoy pensando dónde está. Y si lo agarraron, y si se lo llevaron, y si se hizo algo. Oigo la ambulancia y se imaginan lo peor. Entonces, ¿cómo crees que haya estado este padre de familia? Porque su hijo no se fue a estudiar, se fue en rebeldía, se fue mal. Entonces, este padre no tenía descanso. Seguramente vivía en tristeza, en dolor, ¿verdad? Y volteando siempre hacia el camino a ver si algún día veía a su hijo. No sé si te ha pasado que a veces ves, hay una persona que has dejado de ver y de repente ves a alguien y, como que pensé que era esa persona. Pensé que era esta persona y porque la estás buscando. Este padre, imagínate, diario voltear al camino para ver si veía a su hijo y no llegaba. Pero cuando lo vio, pues imagínate esa emoción, ese gusto. También me he enterado de algunos que han pasado mucho tiempo en la calle, que la familia piensa a veces, ¿y si ya está muerto? Y cuando los ven, no, pues el corazón se llena de gozo. Son movidos a misericordia.
Entonces ve este padre de no ver a su hijo, pues corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, vístanlo. O sea, ¿qué importa el tiempo? Vamos a hacer una fiesta. Se acabó el luto, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, mi hijo está en casa. Y pues que empieza la pachanga, ¿no? Dice, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, empezó el pachangón. ¿Sí? Versículo 27, perdón, no 25, perdón, sí. Está el otro hijo, ¿con cuál te identificas? ¿Con aquel rebelde que no entendió? ¿O con el hijo mayor que está en casa? Pero está en casa y está de mal humor. Nada le parece. Ese es tan perfecto que quiere que todo sea perfecto. No acepta que alguien se equivoque. Y muchas de las veces así somos en la iglesia, en la casa de Dios. Somos tan perfectos que no queremos que nadie se salga del cuadro. Y aquel que se quiere salir del cuadro lo mandamos al infierno. Y aquel que no cumple mis expectativas, entonces no pertenece a la familia. Y aquí vemos a este hijo, dice 25, su hijo mayor estaba en el campo, se estaba trabajando, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, este hijo escuchó la noticia y dijo, o sea, se fue a malgastar el dinero, se fue de parranda y lo reciben con fiesta. O sea, ¿qué tiene el padre en la cabeza? ¿Te ha pasado? ¿Te suena? Muchas de las veces lo escuchamos en la casa de restauración. No, a ver si ya se la fue a fumar, ¿cuántas veces? ¿Otra vez lo vamos a recibir? No, ya. Ya la agarró de coto. ¿Sí? Este hijo estaba trabajando en el campo, pero imagínate al regresar y escuchar la música y la danza, algo estaba mal. Él seguramente veía la tristeza del padre y de repente llegar y escuchar música y baile. Versículo 28. Cuando le explicaron lo que había sucedido, dice, entonces se enojó. ¿Qué pasó? Y agarró pareja y se puso a bailar. ¿Qué dice? No quería entrar. Y ahí empieza entonces el fariseo. No, o él o yo. Decidan. ¿Quién? ¿Ese rebelde es el que se la fue a fumar o yo? Yo no me he ido de la casa. Llevo los 3 meses en la casa y no me he escapado. Y aquel lleva 15 días y ya se la fue a fumar otra vez. De otra casa me platicaron. ¿Sí? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El padre no tiene distinción entre uno y el otro. Los dos son sus hijos. Tiene el amor por los dos, aunque uno está en casa y el otro se ha ido a malgastar, pero tiene el amor. Yo no sé si tienes hijos, pero a veces te encuentras en esta. ¿Y por qué a él lo consientes? ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué yo no? ¿Verdad? Y muchas veces estamos comparando. De por sí estamos heridos y luego haciendo este tipo de comparaciones. Y el padre todavía salió y le rogaba que entrara. O sea, hijo, está tu hermano aquí. ¿No ves que estaba triste? ¿No veías lo que había en mí? O sea, estoy lleno de gozo porque tu hermano regresó. Y a veces también encontramos esto en las familias. Ya lo volviste a recibir. Y aquí entre nos les comento, ¿no? Platicaba con la mamá de uno de los usuarios de hace tiempo y me decía la señora, es que le tengo que sacar comida a escondidas que de sus hermanos porque no lo quieren ver, no lo aceptan.
Y en una ocasión dijo, pues ahorita no hay nadie, métete a bañar, y lo bañó, lo cambió, y órale, yo te vete a la calle, que no te vean tus hermanos. Y a veces se encuentran en esta situación. Pero cuando está el padre, a ver, a él dile algo, usted se calla, su hermano entra, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues este padre estaba lleno de misericordia y le ruega al hermano, vente, vamos a la pachanga, pues mira, ya está el animalito ahí, ya el arroz, los frijoles, todo listo para comer. Pero este no quería entrar. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, mis 3 meses llevo en la casa de restauración sirviendo. No, perdón, sí es otra versión. Dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, ¿qué dice mi hermano? Este tu hijo, de una forma despectiva, sí, que ha consumido tus bienes. ¿Con qué? Con rameras. Los que no saben que son rameras son mujeres que venden ramas. ¿Sí? Dice, tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, lo estás premiando después de haber malgastado lo que le diste. Fíjate que el padre tenía toda la oportunidad de decirle, tú tienes lo tuyo. O sea, ahí está tu herencia. Pero muchas de las veces, en ese sentir de amargura, de resentimiento, de dolor, no queremos ver al hermano, ¿verdad? Y estaba en este sentir, no entra a la casa, que no se le dé una oportunidad. Si el hermano hubiera llegado con y le dice, pues que me la den de chalán, el hermano le dice, sí, de chalán, ahí te la vamos a dar de chalán. Lo bueno que fue con el padre. Él diste cuenta que él llega con su discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, su discurso ni lo peló. Rápido, vístanlo, hagan fiesta. No hizo comentario del discurso del hijo, porque a él lo mueve el amor. Pero este hijo sí. ¿Cómo sabía que se había malgastado el dinero con rameras? Le mandaron fotos de WhatsApp, lo subió en Facebook y él vio las publicaciones, porque se fue lejos. ¿Cómo sabía eso? ¿Verdad? Exageramos. Yo no sé cómo sea tu oración, pero a veces escuchan a los usuarios, pastor, ¿y si sabe que aquel está fumando? Y no 1, 2 cigarros. ¿Sí? O sea, ¿y cómo lo sabes si tú no sabes? Me dijeron. Me platicaron. Versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Quieres un cabrito? ¿Quieres una vaca? ¿Quieres un becerro? Lo que quieras come, todo es tuyo, estás en la casa. No, lo que no quiero es que le des a mi hermano. Quiero que lo castigues, quiero que lo reprendas, quiero que la viva. Y muchas de las veces no entiendes hasta que no platicas con el que regresó y te dice cómo le fue, las necesidades que tuvo. Entonces, hasta entonces puedes tener misericordia. Y nos dice aquí en la Escritura, versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le muestra el amor. Le dice al hijo mayor, tú estás en mi corazón, me siento feliz de que estés aquí, todo es tuyo. Tu hermano se la fumó, se alcoholizó, recayó, pero no le fue como esperaba. Regresó sufriendo. Si el Padre nos pidiera nuestro punto de vista para ver a quién recibe y a quién no, posiblemente hoy no estuvieras tú aquí. Porque muchas de las veces llegamos como el hijo menor. Pero apenas llevamos unos días y tomamos la actitud del hijo mayor. Y queremos decir quién sí y quién no. Y si le preguntamos a Dios, Señor, ¿lo recibimos? Y muchas de las veces nos vamos a encontrar con esta situación y Dios tuvo misericordia de mí. Quiero ilustrarte
esto para después hacer una oración con este video. Vamos a verlo. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil, te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando.
aplauso al Rey de Reyes, Señor. Tú que inclines tu rostro. Y si eres como ese hijo pródigo que en algún momento salió de la casa pensando que las cosas iban a marchar bien, que él tenía todo resuelto, que tenía tanta sabiduría, y te has tropezado y te has dado cuenta que no fue como esperabas. Hoy pon tu vida delante del Señor. Hoy estás en la casa del Rey. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. Toda la alabanza y la adoración, Padre. En esta hora, Padre, levanto a cada uno de estos varones delante de ti, mi Señor. Tú conoces su vida, tú conoces, Señor, su corazón. Tú conoces, Señor, su sufrimiento. Tú conoces, Señor, toda rebeldía que ha habido en ellos. Pero en esta hora los levantamos delante de ti, amado Dios. Clamo, Señor, porque seas tú, mi Señor, quien les dé ese lugar de dignidad, quien les da ese abrazo, mi Señor. Amado Dios, venimos delante de ti, Señor, porque solamente en ti encontramos respuesta. En esta hora, Padre, clamo por cada uno de ellos que sean restaurados, mi Señor. Que el regresar a casa sea para quedarse, mi Señor. Sea para vivir, sea para tener esa fiesta contigo. Te doy gracias, mi Señor, por cada uno de ellos. Bendigo sus vidas, mi Señor, sus familias. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.